Hay cosas que la gente del campo sabe desde chiquita. Una de esas cosas es que el mal que uno hace con las manos regresa siempre. No de golpe, no haciendo ruido. Regresa despacito, como el agua que se filtra por las piedras, poco a poco, sin prisa, pero sin perdón. Esta historia me la contó hace años una mujer llamada Bertilia, una señora ya entrada en sus años, con el pelo blanco recogido en un moño apretado y manos que contaban su vida sin necesidad de palabras. Vivía en una casita de Bahareque a 2 horas del pueblo grande, en una vereda que se llama Loma Colorada, allá en el piedemonte de Boyacá, donde los caminos todavía son de tierra y los guaduales crecen tan juntos que a mediodía hacen sombra como si fuera tarde. Bertilia me dijo que lo que iba a contarme no era cuento, que ella lo había visto, que si yo no le creía, que fuera a preguntarle a cualquier viejito de la vereda, que todavía había gente que recordaba el nombre de Doña Perpetua Argüello y el nombre de Inés. Doña Perpetua era dueña de una casona grande con tejas de barro, cocina con fogón de leña, 2 cuartos para visitas y unas tierras buenas que daban maíz, yuca y caña. No era rica de ciudad, pero en la vereda era lo más parecido a una señora grande que existía. Había heredado todo eso de su difunto marido, don Eliseo Argüello, un hombre que también había sido duro con la gente que le trabajaba, aunque de otra manera. Don Eliseo era duro de frente. Doña Perpetua era dura con público. Sirvientas había tenido desde siempre. Primero fue la mamá de Inés, una mujer callada y trabajadora que le sirvió fielmente hasta que las rodillas no le dieron más. Y cuando la viejita ya no pudo, mandó a la muchacha. Inés llegó a esa casa con 16 años cumplidos y un atado de ropa que le cabía en una bolsa de costal. Era flaca, con pelo negro largo y lacio que siempre cargaba trenzado y manos que ya conocían el trabajo desde niña, porque en el campo la infancia es corta y el trabajo es largo. Llegó con los ojos bajos, como le habían enseñado, y doña Perpetua la recibió mirándola de arriba abajo como quien revisa un animal en feria. Al principio las cosas no parecían tan malas. Inés barría, trapeaba, lavaba ropa a mano en la pileta de piedra, cocinaba el almuerzo y la comida, cargaba agua desde el nacedero cuando la manguera se tapaba, dormía en un cuartico al fondo del corredor, detrás de la cocina, con una cama de tablas y una cobija raída que en invierno no tapaba el frío que se metía por las rendijas de la pared. La pagaban con lo que doña Perpetua quería pagar. Un mes eran unas monedas, otro mes era una blusa vieja que la patrona ya no quería. Y Inés recibía sin chistar, porque su mamá le había dicho que esa señora era la que les había prestado la plata para enterrar al papá, y que mientras esa deuda no estuviera pagada, había que aguantarse. Pero fue pasando el tiempo, y lo que al principio era dureza se fue volviendo crueldad. Doña Perpetua recibía visitas seguido. Gente del pueblo, vecinas, las señoras del grupo de oración de los jueves. Y cuando había visitas, algo en esa mujer cambiaba, como si el público la hiciera más grande, como si necesitara que la vieran por encima de alguien para sentirse señora de verdad. En esas tardes llamaba a Inés al corredor donde estaban todas sentadas tomando tinto y le decía cosas, no para corregirla, para herirla. Inés, mírele las manos a esta pelada, manos de bruta, así no se coge una escoba, así se coge una pala en el monte. Y las visitas se reían, o se hacían las que no oían, que era casi lo mismo. Esta es la que me cuida la casa, decía doña Perpetua con ese tono de quien presenta un mueble chistoso. Hay que estarle encima porque si uno no la manda no hace nada sola. Estos muchachos de vereda son así, hay que criarlos. Inés aprendió a no levantar la vista cuando la patrona hablaba frente a la gente. Aprendió a ponerse colorada por dentro solamente, a guardarse el llanto para el cuartico de atrás
con la cobija tapándole la cara para que no se oyera. Lo de la comida fue lo que más le dolió siempre. No era que no le dieran de comer, era cómo, mientras doña Perpetua almorzaba en el comedor grande, con mantel de hule y sillas con espaldar, a Inés le ponían el plato en la cocina, encima del cajón donde guardaban los trapos de limpiar, sin silla, de pie o en cuclillas. La muchacha come aquí, le explicaba doña Perpetua a quien preguntara, que si la dejamos entrar al comedor se acostumbra y después no hay quien la maneje. Y nadie decía nada, porque así había sido siempre, porque así lo habían visto hacer desde chiquitos en casa de sus propias madres. Inés aguantó 1 año, aguantó 2. Lo hacía por la deuda del entierro de su papá, que doña Perpetua le recordaba cada vez que la muchacha mostraba una pizca de carácter. Tú no te puedes ir todavía. Todavía me debes. Y ese todavía era una cadena que tenía Inés amarrada a esa cocina, a esa pileta de piedra, a ese cuartico frío. Pero hay algo que la gente del campo sabe bien, y es que las deudas que se cobran con humillación nunca se acaban de pagar. Siempre hay una más. Doña Perpetua no quería que Inés pagara ninguna deuda. Quería tener a alguien sobre quien sentirse grande, y eso tiene un precio, aunque uno no lo sepa todavía. El día que todo empezó a cambiar fue un martes de octubre. Inés había ido al rancho del vecino a traer carne para el sancocho del miércoles. A la vuelta pasó por donde la señora Rosaura, una viejita que vivía en una casita al borde del camino real y que vendía dulces de leche y panela raspada. La señora Rosaura no era bruja ni decía serlo, pero sabía cosas. La gente le llevaba los sueños para que los interpretara. Nadie pasaba por su puerta sin que ella dijera algo que después resultaba cierto. Cuando Inés pasó, la señora Rosaura estaba en su banquito de madera pelando una mazorca. La miró venir de lejos, y cuando la tuvo cerca le dijo, sin que Inés le hubiera preguntado nada: «Mija, ¿hace cuánto está usted trabajando en esa casa?» «2 años, señora». La viejita preguntó, «¿Y cómo la tratan?» Inés bajó la vista. No dijo nada, pero la señora Rosaura no necesitó que dijera nada para saber cómo la tratan. «Escúcheme bien, mija. Hay casas que guardan lo que pasa adentro, todo lo bueno y todo lo malo, y cuando la maldad se acumula demasiado, la casa misma enferma, y cuando la casa enferma, el que la habita enferma con ella». Inés no entendió del todo, siguió su camino, pero esa noche, en el cuartico de atrás, no pudo dormir, porque algo en las palabras de la señora Rosaura le había removido una cosa que llevaba tiempo acumulado, queriendo salir. Y fue en ese insomnio de octubre cuando Inés decidió que al día siguiente le diría a doña Perpetua que se iba. Lo que Inés no sabía era que la casona ya llevaba mucho tiempo guardando lo que había pasado adentro. Antes de seguir, ustedes habrían aguantado 2 años callados, o se habrían ido mucho antes. Cuéntenme en los comentarios, porque lo que viene ahora es lo que nadie en la vereda quería contar. Y si ya están enganchados con esta historia, suscríbanse, que aquí hay mucho más de lo que se cuenta en voz alta. Al otro día, Inés se levantó antes del primer canto del gallo, como siempre. Prendió el fogón, puso el agua para el chocolate de doña Perpetua, y cuando la patrona bajó con su bata rosada y sus chancletas de cuero y recibió la totuma sin decir gracias, como siempre, Inés se paró frente a ella con las manos cruzadas y le dijo que se iba. Doña Perpetua miró por encima de la totuma. No se alteró, siguió meciendo. ¿Y la deuda? Llevo 2 años trabajando aquí, señora. Esa deuda ya está más que pagada. La patrona puso la totuma en la barandilla del corredor con una calma que a Inés le dio más miedo que si hubiera gritado. «Tú no te vas a ningún lado, criada. Tú te vas el día que yo diga». Inés sintió algo asentarse en el pecho, una firmeza nueva. «Me voy hoy, señora». Y se fue.
Entró al cuartico, recogió su bolsa de costal con la ropa y salió por la puerta de atrás sin mirar a doña Perpetua, que seguía meciéndose en el corredor como si nada hubiera pasado. Caminó la media hora hasta la casa de su mamá. Llegó temblando, no de miedo, sino de esa cosa que le tiembla a uno en el cuerpo cuando lleva mucho tiempo aguantando algo, y de repente lo suelta. Su mamá la recibió sin preguntas. Le puso un plato de comida en la mesa, y no dijeron nada del asunto esa noche. 3 días después, doña Perpetua mandó razón con Ciro, el muchacho de los mandados, un pelado de 14 años que llegó con un papelito doblado que decía en letra de doña Perpetua: Inés, lo que te debo te lo pago el sábado. Ven a buscarlo. La mamá de Inés le dijo que no fuera. Algo en ella, esa cosa que las madres del campo tienen en la barriga, le dijo que no mandara a su hija de vuelta a esa casona. Pero la plata era necesaria. 2 años de trabajo. Inés fue el sábado. Llegó a media mañana, cuando el sol ya calentaba bien. La casona se veía igual por afuera, pero ya desde el portón Inés notó algo extraño en ese momento. Doña Perpetua la recibió en el corredor. Tenía puesto el vestido negro que usaba solo para misa los domingos. Estaba sentada derecha, con las manos en el regazo, y cuando Inés se acercó la miró de una manera que la muchacha no le había visto antes. No era el desprecio de siempre, era otra cosa, algo parecido al miedo, mezclado con una cosa que Inés no supo nombrar en ese momento. «Siéntate», le dijo doña Perpetua. «No, señora, vine a recoger lo que me debe y me voy». La patrona sacó un sobre del bolsillo del vestido y lo puso en la mesita de al lado. «Ahí está. Pero antes de que te vayas, necesito decirte algo». Inés tomó el sobre. «¿Qué cosa?» «Que yo sé que te traté mal». Lo dijo rápido, como quien traga algo amargo. «Que me arrepiento». Inés no dijo nada, porque 2 años de humillaciones no se deshacen con 4 palabras un sábado en la mañana. Y porque había algo en el tono de doña Perpetua, que pronunciaba las palabras que no sonaba arrepentimiento de verdad. «¿Usted está bien, señora?» «No», dijo doña Perpetua. «Hace 3 noches que no duermo. Desde que te fuiste empecé a sentirme rara, como si algo anduviera mal por dentro, como enferma, pero no sé qué». Inés apretó el sobre y se fue. No quiso saber más, pero camino a casa pasó otra vez por donde la señora Rosaura, y la viejita estaba en su banquito como si la hubiera esperado. ¿Fue a cobrar? Fui. ¿Y cómo la vio? Asustada. Dice que no duerme, que se siente rara por dentro. La señora Rosaura no dijo nada de inmediato. Guardó silencio un momento largo, mirando hacia los guaduales, y luego dijo una cosa que Inés no olvidó en la vida. Cuando uno maltrata mucho a quien trabaja bajo su techo, la misma casa lo cobra. No con susto, con el cuerpo. Inés no entendió del todo. Esa misma semana, en la vereda empezaron los comentarios. Que a doña Perpetua se le veía mala cara, que había adelgazado de golpe, que el color que tenía no era de persona sana, que la habían visto en el corredor a la medianoche, sentada sola mirando hacia la oscuridad del jardín sin hacer nada. La gente de la vereda lo comentaba con ese tono que tiene la gente del campo cuando habla de cosas que entiende pero prefiere no decir directo. Y fue entonces que Bertilia, la misma que me lo contó a mí años después, le contó a Inés la historia que ella nunca había sabido del todo. La historia de la casona. La casona de doña Perpetua no era solamente lo que se veía. Esas paredes habían guardado mucho. El difunto don Eliseo también había sido hombre duro. Hombre que pagaba mal, que hablaba peor, que tenía mala gente trabajando de sol a sol sin reconocerle nada. Y antes de don Eliseo, según decían los viejos más viejos de la vereda, esas tierras habían pertenecido a otro señor igual, cuyo nombre ya nadie recordaba bien, pero cuyas maneras sí se recordaban. Generaciones de gente trabajando en ese mismo lugar. Generaciones de gente callándose lo que no podían decir.
sudando en silencio, aguantando en silencio cada llanto, cada humillación, cada vez que alguien comió en el suelo cuando debía haber comido en la mesa. Eso no se va con barrer ni con rezar, eso se queda, y cuando la que vive ahí hace lo mismo que los anteriores, todo eso que estaba guardado en esa casa se le mete al cuerpo, como una fiebre que no tiene explicación médica. ¿Y eso le está pasando a doña Perpetua?, preguntó Inés a Bertilia mirándola. Eso es lo que parece, mija. En las semanas siguientes, lo que le ocurrió a doña Perpetua se desarrolló como suelen hacerlo las afecciones internas, de manera lenta y silenciosa, con ese carácter traicionero propio de las enfermedades graves, que al inicio se disfrazan de simple cansancio. Todo comenzó con el insomnio. Pasaba noches enteras sin lograr conciliar el sueño, dando vueltas en la cama, levantándose a sentarse en el corredor a cualquier hora porque adentro de la cama algo la sofocaba. Ciro, el muchacho de los mandados, llegaba a la casona por las mañanas y la encontraba ya levantada desde antes de que cante el gallo, con una ojera que le llegaba hasta la mitad de la cara y los ojos de un color que no era el color normal de los ojos cansados. Después vino lo del apetito. Doña Perpetua, que siempre había sido mujer de buen comer, de esas que se sirven 2 platos y todavía aceptan el postre, empezó a dejar la comida. Ponía la cuchara en el plato, miraba la sopa y no podía. Decía que no tenía hambre, pero que tampoco era que le doliera el estómago, que simplemente no podía comer. El color de su piel fue lo que más asustó a la gente que la conocía. En 2 semanas, doña Perpetua pasó de ser una mujer de campo robusta, de esas que se ven saludables aunque no sean jóvenes, a tener ese tinte amarilloso que tiene la cera de vela usada, un amarillo que no era del sol. La hija que vivía en el pueblo grande, una mujer llamada Filomena que tenía sus propios hijos y su propia vida, pero que visitaba a su mamá cada 2 semanas, llegó un domingo y casi no la reconoció. Llamó al médico del municipio, un doctor joven que hacía las visitas domiciliarias en un jeep desvencijado y que llegó a la casona con su maletín negro y su actitud de persona acostumbrada a ver cosas difíciles. La examinó, tomó nota, se fue con cara seria sin decir mucho delante de doña Perpetua. Afuera le dijo a Filomena que necesitaban hacerle exámenes en el pueblo grande, que lo que veía no le gustaba, que ese amarillo y esa pérdida de peso tan rápida había que investigarla. Los exámenes tardaron unos días en tener resultado, y cuando llegaron, el médico llamó a Filomena aparte para dárselos. Era el hígado, una enfermedad en el hígado que ya llevaba tiempo, y que nadie había visto porque doña Perpetua nunca se quejaba de nada, que era uno de sus orgullos, el no quejarse. Una enfermedad que el doctor explicó con palabras que Filomena no entendió del todo, pero que entendió que era grave, que había llegado tarde, y que en una mujer de la edad de su mamá, con esa rapidez con que avanzaba, había poco que hacer. Filomena lloró en el jeep del médico. Luego fue a decírselo a su mamá. Doña Perpetua la escuchó, sentada en su mecedora del corredor, con las manos en el regazo y la vista puesta en el jardín. No lloró. Asintió despacito, como quien recibe una noticia que en el fondo ya sabía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. El doctor dice que unos meses, mamá, tal vez menos. Doña Perpetua siguió mirando el jardín. Está bien, dijo. Y no dijo nada más ese día. Fue esa misma noche cuando doña Perpetua le pidió a Filomena que fuera a buscar a Inés. No al otro día, esa noche. Filomena no entendió bien el apuro, pero fue. Llegó a la casita de Bahareque a las 8 de la noche, golpeó la puerta, y cuando la mamá de Inés abrió le explicó que su mamá quería hablar con la muchacha, que era urgente, que por favor. Inés fue. Llegó a la casona con Filomena. La encontró a doña Perpetua en el corredor, con una vela encendida en la mesita de al lado, porque la luz del pueblo llevaba horas sin llegar, que era costumbre. La patrona se veía diferente de la última vez que Inés la había visto. Más pequeña, no solo por la pérdida de peso,
sino por algo más difícil de describir, como si algo que había tenido muy inflado se le hubiera desinflado. «Siéntate, Inés». Esta vez Inés se sentó. Filomena entró a la cocina a preparar algo caliente y las dejó solas. Doña Perpetua la miró un momento sin hablar. La vela hacía bailar las sombras en las paredes del corredor. Por los guaduales del fondo cantaban unos grillos. «¿Sabes lo que tengo?», me dijo la señora Filomena. «Sí. El médico dice que es el hígado, que ya está muy avanzado». Hizo una pausa. «Yo creo que sé de dónde viene». Inés no dijo nada. «Mija, yo llevo toda mi vida en esta casona, toda la vida viendo a mi marido tratar mal a la gente. Y en vez de aprender que eso estaba mal, aprendí a hacerlo yo también. Y 2 años te lo hice a ti. 2 años que eras una niña y yo te usé para sentirme grande». La voz no se le quebró. Doña Perpetua no era mujer de llanto fácil, pero sí se le apagó un poco. Inés escuchó sin interrumpirla. «El cuerpo sabe las cosas que la mente no quiere ver», siguió doña Perpetua. «Yo lo sé porque lo estoy viviendo. Algo en mí se fue pudriendo de a poquito. No sé si fue la casa, no sé si fui yo sola, pero sé que tiene que ver con lo que hice. ¿Y por qué me está contando esto a mí, señora?». Doña Perpetua la miró a los ojos. «Porque necesito pedirte perdón antes de morirme. Y necesito que sea de verdad, no de esas palabras que uno dice para quedar bien. Necesito que tú sepas que yo sé lo que hice, que te hice comer en el suelo como si no fueras persona, que te pagué con ropa vieja, que me reí de ti frente a las visitas». Cada cosa la dijo despacio, nombrándola, sin bajarle el volumen a ninguna. «Todo eso lo hice, y fue malo, y lo siento». Hubo un silencio largo. Por los guaduales seguían los grillos. La vela chisporroteó un momento. Inés miró a esa mujer, que en 2 años nunca le había dicho buenos días con ganas, y que ahora estaba ahí, en su mecedora, con el hígado comiéndosela por dentro y pidiendo perdón con el poco tiempo que le quedaba. «¿Y yo qué gano perdonándola, señora?». La pregunta salió sin que Inés la planeara, pero era una pregunta real. Doña Perpetua asintió. «Nada. Tú no ganas nada. Yo soy la que necesita el perdón, no tú. Si no quieres dármelo, está bien. Me lo merezco». Inés se quedó callada un momento más. Pensó en los 2 años, en el plato en el suelo, en la cobija rota, en las visitas que se reían, en las noches llorando con la cara tapada, y luego pensó en ella misma, en lo que cargaba, en lo que iba a seguir cargando. Si se iba de esa casona sin decir nada. «La perdono», dijo finalmente. «No porque usted lo merezca. Lo hago porque yo no quiero seguir cargando con esto». Doña Perpetua cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, algo en su cara se había asentado. No era alegría. Era esa cosa que tiene la gente cuando suelta algo que llevaba mucho tiempo apretado. «Gracias, mija». Inés se paró. Se despidió de Filomena, que asomó desde la cocina con los ojos rojos, y se fue. Camino a casa. Pasó por donde la señora Rosaura, aunque ya era tarde, y la viejita ya debía estar durmiendo. Pero la señora Rosaura estaba en su banquito, como si la hubiera esperado. ¿Habló con ella? Hablé. ¿Y? La perdoné. La señora Rosaura asintió despacio. ¿Y cómo se siente? Inés pensó un momento. Liviana. La viejita sonrió. Así es como tiene que sentirse, mija. El perdón no es para el que lo pide, es para el que lo da. Doña Perpetua duró 42 días más. No fue una muerte larga, ni fue una muerte fácil, pero tampoco fue una muerte con desesperación. Eso lo dijeron los que la acompañaron al final, Filomena la hija y la señora Bertilia, que en esos días se fue a vivir a la casona para ayudar porque Filomena no podía sola. Lo que Bertilia contó después fue que doña Perpetua en esas semanas finales cambió de una manera que ella nunca había visto cambiar a nadie tan rápido. No en el cuerpo,
que ese se fue apagando despacio y sin remedio, sino en el trato, en el modo. La señora que toda la vida había tenido a la gente comiendo en el suelo, ahora llamaba a quien la cuidaba a sentarse con ella. La que pagaba con ropa vieja mandó a Filomena a buscar a Ciro, el muchacho de los mandados, para pagarle todo lo que le debía y más. La que humillaba frente a visitas ahora recibía a las vecinas que venían a saludarla y les decía, con esa franqueza brusca que siempre había tenido pero apuntada para otro lado: traté mal a mucha gente. En esta casa, no lo repitan. Algunas vecinas no sabían qué decir cuando ella decía eso. Cambiaban el tema. Doña Perpetua les dejaba cambiar el tema, pero lo había dicho. Lo había dicho en voz alta, que era lo que importaba. Inés fue a visitarla una vez más antes del final. Fue por su propio impulso, sin que nadie la llamara. Llegó una tarde y la encontró en la cama, ya sin fuerzas para el corredor, con Bertilia sentada cerca haciendo un tejido. Se sentó a su lado. No dijeron mucho. A veces no hace falta decir mucho. Antes de que Inés se fuera, Doña Perpetua le tomó la mano. Las manos de Doña Perpetua ya no eran las manos de antes, gruesas y mandonas. Eran manos livianas, como las manos de los viejos muy viejos. «Mija, ¿sigues trabajando?», le preguntó. «Sí, señora, en el pueblo grande, en una casa buena. ¿Te tratan bien?». «Me tratan bien». Doña Perpetua asintió. Soltó su mano. «Eso es lo que debí haberle dado yo», le respondió. Inés se paró, le dijo adiós y salió. En el corredor, Bertilia la acompañó hasta el portón. «¿Cómo la ve, doña Bertilia?». «Ya pronto, mija. Ya pronto». Doña Perpetua murió un jueves en la madrugada, con Filomena al lado. Murió dormida, que fue lo que Filomena le contó después a la gente, aunque Bertilia, que también estaba en el cuarto, le dijo a Inés algo diferente en privado. Antes de quedarse dormida para siempre, estuvo un rato, con los ojos abiertos mirando hacia la esquina del cuarto, y tenía una cara, no de susto. Era más como cuando uno reconoce algo que llevaba tiempo esperando, y luego cerró los ojos, y ya. El velorio fue en la casona, como se hacía antes en la vereda. Vinieron vecinos, vinieron las señoras del grupo de oración, vino gente del pueblo. Fue un velorio tranquilo, de esos que tienen ese tono particular que tienen los velorios de la gente que murió en paz. Inés fue al velorio, se paró frente al ataúd un momento, miró a Doña Perpetua, que con la muerte había recuperado algo de la firmeza en la cara que la había caracterizado toda la vida, y pensó que era raro cómo la muerte le devuelve a la gente los rasgos esenciales, como si borrara todo lo superficial y dejara solo lo que siempre había sido. Rezó un Padre Nuestro, no por costumbre, de verdad, y se fue. Filomena vendió la casona 2 años después. Se la compró una familia de la ciudad que quería irse a vivir al campo, gente joven con hijos chiquitos, gente que no sabía nada de lo que esas paredes habían guardado durante generaciones. Bertilia me dijo que ella pasó a visitar a los nuevos dueños una vez, por curiosidad y por cortesía de vecina, y que la casa se sentía diferente. No sabía explicar bien cómo, simplemente diferente, más liviana, dijo, como si algo que había tenido mucho peso adentro se hubiera ido. ¿Y usted cree que fue la enfermedad de Doña Perpetua la que cambió la casa?, le pregunté a Bertilia, o la casa la que enfermó a Doña Perpetua. Bertilia se tomó el tinto que le quedaba en el pocillo. Me miró con esos ojos quietos, de mujer que ha visto mucho y que sabe que hay preguntas que no tienen una sola respuesta. «Mija», me dijo, «yo creo que el cuerpo es la casa de adentro. Y cuando uno maltrata la casa de afuera, tarde o temprano la de adentro lo siente. A Doña Perpetua se le pudrió el hígado. Eso es lo que dijo el médico. Pero lo que yo vi, en 40 años de conocerla, fue que esa mujer se fue pudriendo por dentro mucho antes de que el médico encontrara nada.
Cada vez que humillaba a alguien, algo en ella se iba dañando. El cuerpo lo aguanta un tiempo, pero no todo el tiempo. Guardó silencio un momento, y lo que más me quedó de esa historia no fue la enfermedad. Fue lo que hizo Inés, esa niña de 20 y tantos años que pudo irse de ese velorio, con el corazón lleno de rabia, porque tenía todo el derecho del mundo para hacerlo. Se fue habiendo perdonado. No porque le tocara, porque decidió que no quería cargarlo más. Eso, dijo Bertilia, eso sí es fuerza. Lo otro, aguantarse callado 2 años, eso es necesidad. Pero perdonar de libre, sin que nadie te lo pida 2 veces, eso es otra cosa. Salí de la casa de Bertilia con la tarde ya cayendo, sobre los guaduales. El camino de tierra olía a tierra mojada de la lluvia de media tarde, y los pájaros hacían su escándalo de siempre antes del anochecer. Pensé en Inés, en doña Perpetua, en la señora Rosaura en su banquito, en la señora Bertilia con su pocillo de tinto. Pensé en todas las Inés que hay ahora mismo, en este momento, comiendo en cocinas mientras sus patronas almuerzan en comedor, aguantando, callando, guardando. Y pensé que la historia de doña Perpetua no es una historia de castigo sobrenatural. No hay ningún ser oscuro, ningún pacto, ninguna maldición heredada. Es la historia más sencilla y más dura que existe. La del cuerpo que guarda lo que la conciencia niega. La del organismo que cobra, sin prisa pero sin pausa, lo que la persona se niega a reconocer. Los médicos le llaman de una manera, la gente del campo le llama de otra. Pero lo que pasa es lo mismo, tratar mal. A quien trabaja bajo tu techo no es falta de educación solamente. Es una deuda que el cuerpo anota aunque la mente la ignore. La dignidad de las personas que trabajan en el servicio doméstico no es un privilegio que el patrón concede. Es un derecho que existe con o sin que el patrón lo reconozca. En Colombia, en México, en toda América Latina, millones de mujeres como Inés siguen aguantando hoy lo que ella aguantó, sin que ninguna enfermedad llegue a cobrarle a nadie, solo con su propia dignidad callada y esperando. Si esta historia les llegó adentro, si en ella reconocieron algo que conocen de cerca, cuéntenme en los comentarios. ¿Han conocido una doña Perpetua? ¿Han sido Inés alguna vez? Esa es la conversación que esta historia merece. Y si quieren seguir escuchando lo que la gente del campo guarda en silencio, ya saben dónde encontrarnos. Estas historias no se acaban. El campo tiene memoria larga. Hasta la próxima. Y recuerden, la dignidad siempre, siempre lleva la cuenta. Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Esta es la historia de David, un campesino del norte de Veracruz que vivió una experiencia aterradora en su propia tierra. Durante la temporada de cosecha, algo comenzó a destruir sus cultivos de manera extraña, y lo que descubrió esa noche cambió su vida para siempre. Esta leyenda se ha transmitido entre las familias de la región, y hasta el día de hoy, los habitantes del lugar evitan caminar solos por esos rumbos cuando cae la noche. Me llamo David y soy de un rancho pequeño en el norte de Veracruz. Lo que voy a contar sucedió hace algunos años, pero juro que cada noche lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Tengo una finca modesta, lejos del pueblo, donde siembro calabaza, frijol y maíz. Es un terreno que heredé de mi padre, rodeado de cerros y con un río que lo atraviesa. Siempre me gustó ese lugar, a pesar de lo alejado que está. El silencio del campo me daba paz. Pero esa temporada, algo comenzó a cambiar. Era época de cosecha cuando noté que mis plantas de calabaza amanecían destruidas. Al principio pensé que eran coyotes o algún animal salvaje, pero las marcas no eran normales. Las plantas no estaban comidas, estaban destrozadas, arrancadas con violencia, como si algo las hubiera atacado con rabia. Cada mañana encontraba más daño,
Mis vecinos me dijeron que tal vez era un jabalí, pero yo sabía que no. Conozco las huellas de los animales de por acá, y esto era diferente. Había algo raro en todo aquello, algo que me provocaba un cosquilleo en el estómago cada vez que llegaba al terreno. Mi esposa Rosa comenzó a preocuparse. Me decía que mejor dejara las cosas así, que no valía la pena arriesgarme. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi trabajo se perdía noche tras noche. Así que tomé una decisión. Un día regresé temprano a casa y le dije a Rosa que esa misma noche iría al terreno a vigilar. Ella se puso pálida y me suplicó que no fuera solo. Tenía razón. Ir solo a esas horas no era sensato. Entonces hablé con mi cuñado, Jorge. Él y yo siempre nos hemos llevado bien, y sabía que era valiente. Le expliqué la situación y sin dudarlo aceptó acompañarme. Alistamos todo antes del atardecer. Yo preparé mi escopeta. Jorge trajo la suya también. Metimos provisiones en las mochilas, agua, tortillas, un poco de carne seca. Rosa nos preparó café en un termo y nos dio una lámpara de mano. Salimos cuando el sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros. El camino hasta el terreno es largo, como de 2 horas a caballo. Jorge y yo íbamos conversando de cosas sencillas, tratando de mantener la calma. Pero conforme avanzábamos y la luz del día se iba apagando, las palabras se fueron haciendo menos frecuentes. El ambiente se volvió pesado. Llegamos cuando ya era completamente de noche. La luna apenas alumbraba entre las nubes, y el sonido del río se escuchaba a lo lejos como un murmullo constante. Amarramos los caballos cerca de la choza donde guardo mis herramientas. Los animales estaban inquietos, movían las orejas y resoplaban como si percibieran algo extraño. Jorge y yo revisamos nuestras armas y nos miramos en silencio. Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Jorge subiría por la falda del cerro, donde las plantas estaban más dañadas. Yo seguiría a la orilla del río hacia el sur. Quedamos en encontrarnos de vuelta en la choza cerca de la medianoche. Antes de separarnos, Jorge me dio una palmada en el hombro. «Cuídate, compadre», me dijo. «Tú también», le respondí. Y así cada uno se fue por su camino en la oscuridad. Caminé despacio, alumbrando con la lámpara entre las plantas. El sonido de mis botas sobre la tierra seca era lo único que rompía el silencio. Revisé cada rastro, cada marca en el suelo, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, no podía quitarme de encima esa sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Pasaron las horas y seguí recorriendo el terreno. A lo lejos escuchaba el canto de los grillos y el viento que movía las ramas de los árboles. Pero nada más. Ningún ruido extraño, ningún animal. Cuando miré mi reloj, ya eran casi las 12. Regresé a la choza caminando más rápido de lo normal. No sé por qué, pero sentía la urgencia de volver como si algo dentro de mí me dijera que algo no estaba bien. Al llegar, lo primero que noté fue que el caballo de Jorge no estaba, solo estaba el mío, amarrado donde lo habíamos dejado. Pensé que tal vez Jorge había visto algo y había ido tras ello. Decidí esperarlo junto a la choza. Revisé mi escopeta, me senté en una piedra y prendí un cigarro para calmar los nervios. Pero el tiempo pasaba y Jorge no aparecía. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, nada. Encendí una fogata para que pudiera verla desde lejos para darle una señal. Los caballos comenzaron a ponerse nerviosos, jalaban las riendas y relinchaban bajo. Eso me puso aún más tenso. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché el sonido de cascos acercándose. Me levanté de un salto. Agarré la escopeta y alumbré hacia el camino. Era el caballo de Jorge, pero venía solo. El animal llegó sudado, temblando, con los ojos muy abiertos. Tenía marcas de ramas en el lomo y estaba cubierto de tierra. Algo lo había asustado mucho. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Dónde estaba Jorge? Agarré la lámpara y la escopeta y estuve a punto de salir a buscarlo, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me decía que esperara, que no me adentrara en la oscuridad, que si algo le había pasado a Jorge allá arriba, también podría pasarme a mí. Me quedé junto al fuego, con la escopeta en las manos mirando hacia el cerro. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Los caballos no dejaban de mostrarse inquietos
y yo no podía hacer otra cosa más que esperar y rezar en silencio. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, vi algo, una figura que bajaba del cerro, caminaba despacio, tambaleándose, como si le costara trabajo mantenerse en pie. Era Jorge. Corrí hacia él con el corazón en la garganta. Cuando llegué a su lado, casi me caigo del susto al verlo de cerca. Estaba descalzo. Sus botas habían desaparecido. Tenía la ropa hecha jirones como si hubiera corrido entre espinas y ramas durante horas. Tenía rasguños en los brazos, en la cara, en las piernas. Pero lo peor no eran las heridas, era su mirada. Jorge tenía los ojos completamente abiertos, pero era como si no me estuviera viendo. Miraba al frente, con la boca entreabierta, respirando agitado. Temblaba de pies a cabeza. «Jorge, ¿qué pasó?», le pregunté agarrándolo de los hombros. No respondió. Lo llevé hasta la fogata y lo senté. Le di agua del termo. Tomó un poco, pero casi se atraganta. Le puse mi chamarra encima porque seguía temblando. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. Cuando lo hizo, su voz sonaba rota, como si le doliera cada palabra. «Lo vi, David», dijo sin dejar de mirar el fuego. «¿A quién?», pregunté. «Al hombre de negro». Sentí un escalofrío. Jorge comenzó a contarme con la voz temblorosa. Dijo que al principio todo había ido bien. Subió por la falda del cerro revisando el terreno, alumbrando con su lámpara. Llegó hasta un claro entre los árboles donde las plantas estaban más dañadas. Fue ahí donde lo escuchó. Un silbido, no como el que hace el viento. Era un silbido limpio, claro, como si alguien estuviera llamando a un perro. Jorge se quedó quieto, con el corazón latiéndole fuerte. Apagó la lámpara para no ser visto y esperó en silencio. El silbido volvió a sonar, esta vez más cerca, y entonces lo vio. Entre los árboles, a unos 30 metros de distancia, había un hombre. Estaba de pie, completamente inmóvil, vestido de negro de pies a cabeza. Jorge no podía verle la cara porque la luna apenas alumbraba, pero sí vio su silueta alta y delgada. El hombre no se movía, solo estaba ahí parado, viendo hacia donde estaba Jorge. Jorge me dijo que sintió algo que nunca había sentido antes. Un miedo que le nacía desde lo más profundo del estómago. Un miedo que le decía que saliera corriendo de inmediato. Y eso hizo. Se dio la vuelta y comenzó a correr hacia donde había dejado su caballo. Pero entonces escuchó algo que lo heló por completo. Pasos rápidos detrás de él. El hombre de negro lo estaba siguiendo. Jorge corrió entre los árboles sin importarle las ramas que le golpeaban la cara. Corrió como nunca había corrido en su vida. Pero los pasos detrás de él no se detenían. Eran rápidos, constantes, cada vez más cerca. Llegó hasta donde había dejado su caballo, pero el animal ya no estaba. Se había soltado y había huido. Jorge no tuvo tiempo de pensar. Siguió corriendo cerro abajo, tropezando con piedras, cayendo, levantándose sin detenerse ni un segundo. Y todo el tiempo los pasos lo seguían. No importaba qué tan rápido corriera. El hombre de negro siempre estaba ahí, detrás de él, sin cansarse, sin gritar, sin hacer ruido alguno más que sus pasos firmes sobre la tierra. Jorge perdió una bota al cruzar un arroyo. Perdió la otra al saltar una cerca de piedra. Perdió su escopeta cuando tropezó con una raíz. Pero no se detuvo. Corrió durante horas en la oscuridad, sin saber hacia dónde iba, solo tratando de alejarse de lo que fuera que lo perseguía. Fue hasta que vio la luz de mi fogata a lo lejos que sintió un poco de esperanza. Corrió hacia ella con las últimas fuerzas que le quedaban. Y cuando finalmente llegó, cuando volteó para ver si todavía lo seguían, ya no había nadie. El hombre de negro había desaparecido. Jorge terminó de contar su historia y se quedó en silencio, mirando el fuego. Yo no sabía qué decir. Nos quedamos ahí sentados hasta que salió el sol por completo. Entonces lo ayudé a subir a mi caballo y regresamos al pueblo. Jorge no volvió a ser el mismo después de esa noche. Se volvió callado, nervioso. Ya no quiso regresar al terreno nunca más. Y cada vez que alguien mencionaba lo que había pasado, él solo movía la cabeza y cambiaba de tema. Yo tampoco volví a mi finca durante un tiempo. Pero la historia no termina ahí, porque después supe que no éramos los únicos que habíamos visto al hombre de negro. Pasaron 2 semanas antes de que me animara a ir al pueblo a hacer unas compras. Necesitaba semillas nuevas, algunas herramientas, y también quería distraerme un poco de todo lo que había pasado. Mientras estaba en la tienda de don Manuel, el dueño, empezamos a platicar.
Él sabía lo que nos había ocurrido a Jorge y a mí, porque en los pueblos chicos las noticias vuelan rápido. Don Manuel era un hombre mayor, de esos que han vivido toda su vida en la región y conocen cada historia, cada leyenda. David me dijo bajando la voz, lo que le pasó a tu cuñado no es la primera vez que sucede. Lo miré sin entender. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Él se acercó un poco más, como si no quisiera que nadie más escuchara. Hace años, cuando yo era joven, un compadre mío también lo vio. El hombre de negro. Estaba cazando de noche en esos mismos cerros. Regresó al pueblo días después. Desaparecido, sin zapatos, igual que tu cuñado. Nunca volvió a ser el mismo. Se fue del pueblo poco tiempo después y nunca supimos más de él. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Don Manuel siguió hablando. Y antes de eso, mi padre me contó que su abuelo también había escuchado historias de un hombre vestido de negro que aparecía en esas tierras. Siempre de noche. Siempre en el mismo cerro. Dicen que es un espíritu, algo que quedó atrapado ahí hace mucho tiempo. Nadie sabe quién fue ni por qué está ahí. Solo se sabe que no debes cruzarte con él. ¿Y qué pasa si lo ves?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Don Manuel me miró fijamente. Si lo ves y logras escapar como tu cuñado, entonces tienes suerte. Pero dicen que hay otros que no han tenido la misma suerte. Gente que ha desaparecido en esos cerros y nunca se les volvió a ver. Me quedé callado procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y nadie ha hecho nada?, pregunté. ¿Qué se puede hacer contra algo así?, respondió don Manuel encogiéndose de hombros. Lo único que podemos hacer es evitar ese lugar de noche. Respetar lo que no entendemos. Salí de la tienda con más preguntas que respuestas. Durante los días siguientes hablé con otras personas del pueblo. Algunos ancianos recordaban historias similares. Otros solo movían la cabeza y preferían no hablar del tema. Pero todos coincidían en algo. El hombre de negro era real y había estado ahí mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Pasaron los meses. Eventualmente tuve que regresar a mi terreno. No podía abandonarlo para siempre, era mi sustento, el legado de mi padre. Pero las cosas cambiaron. Nunca más fui de noche. Siempre salía antes del atardecer y me aseguraba de estar de vuelta en casa antes de que oscureciera. Contraté a un par de trabajadores para que me ayudaran durante el día, y entre todos terminábamos rápido. Las plantas de calabaza nunca volvieron a aparecer destruidas. Fuera lo que fuera que estaba ahí parecía haberse calmado. O tal vez solo estaba esperando. Jorge nunca volvió a pisar ese terreno. Cada vez que lo veo en las reuniones familiares, evita hablar de lo que pasó. Pero a veces, cuando está distraído, lo veo mirando hacia la nada, con esa misma expresión que tenía aquella madrugada cuando bajó del cerro. Sé que todavía lo persigue, no físicamente, pero en su mente, en sus sueños, en cada ruido extraño que escucha por la noche. Yo también he tenido pesadillas. Sueño que estoy en el terreno de noche, solo, y escucho ese silbido del que Jorge me habló. Me doy la vuelta y veo una figura alta y negra entre los árboles. Y sé, con cada fibra de mi ser, que si corro, me seguirá. Que si me quedo, vendrá hacia mí. Siempre me despierto antes de que algo pase, pero el miedo permanece. Ahora, cuando la gente del pueblo me pregunta sobre esa noche, solo les digo que tuvimos un susto, que probablemente fue un animal, o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero la verdad es otra. Sé lo que Jorge vio. Sé que el hombre de negro es real. Y sé que todavía está ahí, en ese cerro, esperando a que alguien más cometa el error de buscarlo en la oscuridad. Por eso les digo a todos los que me escuchan, si alguna vez pasan por el norte de Veracruz, por esos caminos solitarios rodeados de cerros y plantíos, y se les hace de noche, no se detengan. No investiguen ruidos extraños. No sigan silbidos que vengan del monte. Y si ven a un hombre vestido de negro parado entre los árboles, inmóvil, mirándolos fijamente, no le den la espalda. Solo aléjense despacio, sin correr, sin demostrar miedo, porque si corren, él los seguirá, y tal vez no tengan la misma suerte que Jorge. Esta es mi historia. La historia de lo que vi y lo que viví en mi propia tierra, y aunque muchos años han pasado desde entonces, sigo sin tener respuestas. Solo sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que es mejor dejar en paz, y el hombre de negro es una de ellas.
Esta es una historia que se cuenta en voz baja entre las familias de Catemaco, Veracruz, un lugar conocido por sus brujos, su laguna oscura y las prácticas antiguas que se esconden entre la niebla. La gente del pueblo dice que esto pasó hace algunos años, cuando una joven de fuera llegó de vacaciones y conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. No de la forma que ella esperaba, sino de una manera que nadie debería experimentar jamás. Es una historia real, transmitida por quienes conocieron a la víctima. Una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el amor se confunde con la obsesión y cuando alguien intenta forzar el destino usando fuerzas que no debería despertar. Todo comenzó en julio, cuando el calor sofocaba y la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa. La familia Méndez había viajado desde Oaxaca para visitar a unos parientes en Catemaco. Entre ellos iba Lucía, una joven de 21 años con una sonrisa dulce y ojos brillantes. Estaba emocionada por conocer ese lugar del que tanto había escuchado hablar. Las historias sobre brujos y rituales le parecían fascinantes, aunque nunca pensó que esas historias terminarían tocando su propia vida. Desde que llegó, Catemaco la envolvió con su atmósfera pesada. La laguna se veía oscura bajo el cielo gris. El aire olía a tierra mojada y a algo antiguo, algo que no podía identificar, pero que le erizaba la piel. Había algo en ese lugar que se sentía diferente, como si el tiempo se moviera más lento, como si los secretos flotaran en el aire húmedo. Durante un paseo por el malecón, Lucía conoció a Leonel. Era un joven del pueblo, amigo de su primo Arturo. Alto, de mirada intensa, con una sonrisa que parecía guardar secretos. Desde el primer momento, algo se encendió entre ellos. Una conexión que se sentía demasiado fuerte para ser casual. Leonel se ofreció a mostrarle Catemaco. Le habló de las leyendas del lugar, de los brujos que vivían en las montañas, de los rituales que se hacían en la oscuridad de la noche. Le contó historias mientras caminaban junto a la laguna, y Lucía lo escuchaba como si sus palabras fueran un hechizo. Sin darse cuenta, estaba cayendo bajo un encanto que no venía de magia alguna, sino de algo mucho más peligroso. Esa misma noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Leonel sacó su guitarra y tocó para ella. Las notas flotaban en el aire cálido mientras Lucía sentía que algo dentro de su pecho cambiaba para siempre. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos dos, como si nada más importara. Los días siguientes pasaron como un sueño. Leonel la llevaba a cascadas escondidas entre la selva. Caminaban por senderos donde los árboles formaban techos verdes y el sonido del agua los acompañaba. Comían en restaurantes junto a la laguna, donde los pescadores traían el pez fresco del día. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Pero había momentos extraños, momentos que Lucía trataba de ignorar, como aquella tarde cuando una anciana los miraba fijamente desde la otra esquina de la calle. Sus ojos no parpadeaban, su expresión no cambiaba, solo los observaba con una intensidad que helaba la sangre. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero cuando Leonel le tomó la mano la incomodidad desapareció, o eso pensó ella. Al quinto día, sentados en un muelle mientras el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo de naranja y rojo, Leonel le tomó ambas manos y la miró directo a los ojos. Su voz temblaba cuando le dijo que nunca había sentido algo así por nadie, que ella era diferente, que no quería que esto terminara nunca. Lucía, con el corazón acelerado, aceptó ser su novia. En ese momento todo tenía sentido. Se sentía completa, enamorada. Los días siguientes estuvieron llenos de planes y promesas. Hablaban de visitarse, de mantenerse en contacto, de encontrar la forma de estar juntos a pesar de la distancia. Pero la familia de Lucía comenzaba a preocuparse. La veían distraída, ausente, como si estuviera en otro mundo. Su madre intentó hablar con ella, pero Lucía no quería escuchar. Estaba enamorada. ¿Qué más podía importar? Entonces llegó el día que Leonel temía. La familia de Lucía anunció que regresarían a Oaxaca en 2 días. El viaje había terminado. Era hora de volver a casa. Cuando Lucía le dio la noticia a Leonel, vio cómo algo se quebraba en su mirada.
Su rostro cambió. Sus manos temblaban mientras la sostenía de los brazos. Le dijo que no podía perderla, que no soportaría estar lejos de ella, que haría lo que fuera necesario para mantenerla a su lado. Lucía intentó calmarlo. Le prometió que se mantendrían en contacto, que esto no era un final, sino solo una pausa. Pero Leonel no la escuchaba. Sus ojos tenían un brillo extraño, una desesperación que daba miedo. Esa noche Leonel no durmió. Caminó por las calles vacías de Catemaco mientras la niebla se arrastraba desde la laguna. Sus pensamientos giraban una y otra vez sobre lo mismo. No podía dejarla ir. No así. No cuando por fin había encontrado algo que le daba sentido a su vida. Entonces recordó algo que siempre había estado ahí, en el fondo de su mente, su tío Esteban, el hombre del que todos hablaban en susurros, el que vivía en las afueras del pueblo, en una casa rodeada de árboles retorcidos, el que hacía trabajos que la gente común no se atrevía a nombrar en voz alta. Esteban era conocido por sus rituales, por sus pociones, por su capacidad de cambiar el curso de las cosas cuando la naturaleza se negaba a cooperar. La gente acudía a él cuando la medicina no funcionaba, cuando el amor no correspondido los consumía, cuando necesitaban algo que ninguna otra persona podía darles. Leonel se detuvo en medio de la calle vacía. La niebla se arremolinaba a su alrededor como dedos fantasmales. Sabía que lo que estaba pensando era peligroso. Sabía que cruzar esa línea podía traer consecuencias que no podía imaginar. Pero la idea de perder a Lucía era peor que cualquier consecuencia. Así que cuando el sol comenzó a salir, Leonel tomó el camino hacia la casa de su tío. La casa de Esteban estaba al final de un sendero embarrado, medio oculta entre árboles que no dejaban pasar mucha luz del sol. El lugar olía a humo y a hierbas quemadas. Desde afuera se podían ver velas encendidas a través de las ventanas sucias. Leonel tocó la puerta con el corazón golpeándole el pecho. Esteban abrió. Era un hombre de mediana edad, delgado, con ojos que parecían ver más allá de lo que estaba frente a él. No se sorprendió de ver a su sobrino tan temprano. Era como si ya lo estuviera esperando. Leonel entró sin que se lo pidieran. El interior de la casa estaba lleno de cosas extrañas. Frascos con líquidos de colores, huesos colgando del techo, símbolos pintados en las paredes. Todo tenía un propósito. Todo era parte de algo más grande. Sin rodeos, Leonel le explicó la situación. Le habló de Lucía, de cómo la amaba, de cómo no podía soportar la idea de que se fuera. Le suplicó que hiciera algo, lo que fuera. Solo necesitaba que Lucía se quedara, que lo eligiera a él por encima de su familia, que no pudiera vivir sin él. Esteban lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Cuando Leonel terminó, el brujo suspiró profundamente. Entonces habló con una voz que sonaba como piedras raspando piedras. Le dijo que forzar la voluntad de otra persona era peligroso, que la mente humana era frágil y que manipularla podía romperla, que las consecuencias podían ser peores que la separación. Pero Leonel insistió, suplicó, dijo que aceptaba cualquier precio. Esteban lo observó durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Le explicó lo que necesitaba. 3 cosas de Lucía: una prenda de ropa que hubiera usado, un objeto que llevara siempre consigo, y un mechón de su cabello, con raíz incluida. Sin esas cosas no podía hacer nada. Leonel salió de la casa con las manos temblando. Sabía que conseguir esos objetos no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. A la mañana siguiente, aprovechando una despedida temprana, Leonel fue a buscar a Lucía. Le dijo que quería pasar un último momento con ella antes de que se fuera. Lucía, conmovida por su tristeza, aceptó. Durante el encuentro, con el corazón pesado por la mentira, Leonel consiguió lo que necesitaba: una bufanda que ella había dejado olvidada, un pequeño dije que siempre llevaba colgado al cuello, y cuando la abrazó, aprovechó para arrancarle suavemente un mechón de cabello, escondiendo el gesto entre caricias. Lucía no notó nada. Estaba demasiado ocupada despidiéndose, demasiado triste por la separación que se acercaba. Esa tarde, Leonel volvió a la casa de su tío y le entregó todo. Esteban no hizo preguntas. Tomó los objetos y le dijo que volviera al día siguiente. Lo que pasó esa noche en la casa del brujo
Solo Esteban lo sabe. Cuando Leonel volvió a la casa de su tío al día siguiente, el aire se sentía más pesado, como si algo hubiera cambiado en ese lugar, como si las sombras fueran más oscuras. Esteban lo esperaba en la puerta. Se veía cansado. Había círculos oscuros bajo sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras le hacía una seña para que entrara. Adentro, la casa olía diferente, a incienso quemado, a algo metálico, a tierra recién removida. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo con tiza blanca. Velas consumidas formaban un anillo alrededor. Los objetos de Lucía estaban en el centro, pero ya no parecían los mismos. Parecían sucios, manchados por algo invisible. Esteban le entregó una pequeña botella. Era de vidrio oscuro, del tamaño de un pulgar. El líquido en su interior era espeso y negro como petróleo. Con voz ronca, el brujo le explicó lo que tenía que hacer. Lucía debía beber ese líquido por voluntad propia. No podía ser forzada. Tenía que beberlo sin saber qué era. Si sospechaba, si se resistía, el resultado no sería amor, sería algo mucho peor. Leonel tomó la botella con manos temblorosas. Sentía su peso como si cargara piedras. Esteban lo miró con una expresión que Leonel no pudo descifrar. Había algo en sus ojos, algo parecido al miedo o al arrepentimiento, pero Leonel ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. Esa misma tarde, Lucía y su familia partieron de regreso a Oaxaca. El viaje fue largo. Lucía miraba por la ventana del autobús pensando en Leonel, sintiendo una tristeza profunda, pero también la certeza de que su amor sobreviviría a la distancia. Pasaron 2 semanas. Lucía trataba de adaptarse nuevamente a su vida en Oaxaca. Hablaba con Leonel por teléfono todos los días. Sus conversaciones eran largas. Él siempre sonaba extraño, ansioso, como si estuviera esperando algo. Entonces, una tarde, Leonel llegó sin avisar a Oaxaca. Lucía se sorprendió, pero se llenó de alegría al verlo. Le preguntó cómo había conseguido viajar tan rápido, pero él solo sonrió y le dijo que no podía estar lejos de ella, que necesitaba verla. Esa noche salieron a cenar a un restaurante pequeño en el centro de la ciudad. Las luces eran tenues, la música sonaba baja. Todo parecía perfecto. Ordenaron cerveza, hablaron, rieron, pero Lucía notaba algo diferente en Leonel. Sus ojos brillaban de una forma extraña. Sus manos sudaban. Parecía nervioso, inquieto. Cuando las bebidas llegaron a la mesa, Leonel esperó a que Lucía mirara hacia otro lado. Solo fue un segundo, un parpadeo. Sacó la pequeña botella de su bolsillo, destapó la cerveza de Lucía y vertió el líquido negro dentro. Lo mezcló rápidamente con una cuchara. El líquido se disolvió casi completamente. Casi. Cuando Lucía tomó su vaso y bebió el primer trago, su rostro cambió inmediatamente. El sabor era horrible, amargo, metálico, como tierra podrida mezclada con algo que no debería existir. Escupió parte de la bebida. Miró a Leonel con los ojos muy abiertos, confundida, asustada. Le preguntó qué le había puesto a su bebida. Su voz temblaba. Leonel intentó actuar normal. Dijo que no sabía de qué hablaba, que tal vez la cerveza estaba mala, que debía haber sido un error del restaurante. Pero Lucía no era tonta. Había visto algo en su mirada, algo que la aterrorizó más que el sabor de la bebida. Se levantó de la mesa. Le dijo que se sentía mal, que necesitaba irse a casa. Leonel intentó detenerla. Le suplicó que se quedara, pero Lucía corrió. Corrió por las calles hasta llegar a su casa. Se encerró en su habitación. Cerró las puertas con seguro. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Esa noche comenzaron las pesadillas. Soñó con sombras que se movían en las esquinas de su cuarto, con manos que salían de las paredes, con una voz que susurraba su nombre una y otra vez. Una voz que sonaba como Leonel, pero que no era él. Era algo usando su voz. Cuando despertó estaba empapada en sudor. La habitación estaba helada a pesar del calor de la noche, y fue entonces cuando lo vio. De pie junto a su ventana había una figura, alta, oscura, sin rostro definido, solo una silueta que la observaba sin moverse. Lucía gritó, encendió la luz. La figura desapareció. Sus padres entraron corriendo a su habitación. Le preguntaron qué había pasado. Lucía intentó explicar, pero sus palabras no tenían sentido. Hablaba de sombras, de Leonel, de algo que la estaba buscando. Sus padres pensaron que había tenido una pesadilla.
La calmaron. Le dijeron que todo estaba bien, que se volviera a dormir, pero no estaba bien. Los días siguientes fueron peores. Lucía comenzó a ver cosas, escuchaba voces, sentía presencias que nadie más podía percibir. Hablaba sola. Decía que Leonel venía a visitarla por las noches, que le susurraba cosas al oído, que no la dejaba dormir. Su familia la llevó con médicos. Hicieron estudios, buscaron explicaciones. No encontraron nada. Físicamente Lucía estaba perfectamente sana, pero su mente se estaba rompiendo. En menos de 2 semanas dejó de hablar coherentemente. Olvidaba cosas básicas. No reconocía lugares familiares. Se comportaba como una niña pequeña. Reía sin razón. Lloraba sin motivo aparente. Sus padres estaban desesperados. Probaron con psiquiatras, con neurólogos, con todo lo que la medicina moderna podía ofrecer. Nada funcionaba. Lucía seguía hundiéndose más y más en un lugar oscuro del que no podía salir. Mientras tanto, Leonel había desaparecido. Nunca volvió a llamar. Nunca volvió a buscarla. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Su familia en Catemaco decía que se había ido del pueblo, que nadie sabía dónde estaba. Algunos rumores decían que había huido, otros que algo le había pasado. Pero nadie tenía respuestas. Esteban el brujo también cambió después de esa noche. Dejó de hacer trabajos. Dejó de recibir a la gente que llegaba a su puerta buscando ayuda. Se encerró en su casa. Los pocos que lo vieron dijeron que parecía envejecido, asustado, como si hubiera visto algo que no debía. Nunca habló de lo que hizo aquella noche. Nunca explicó que salió mal. Pero quienes lo conocían decían que algo lo había marcado, que algo había quedado en su casa. Una presencia, una sombra que no se iba. Han pasado años desde entonces. Lucía sigue viva, pero la joven brillante y llena de vida ya no existe. Vive con sus padres. No puede valerse por sí misma. Habla como una niña de 5 años. Juega con muñecos. Dibuja en cuadernos con crayones. Su mente quedó atrapada en algún lugar entre la realidad y algo mucho más oscuro. Los médicos no tienen explicación. La llaman un caso extraño. Un colapso mental sin causa aparente. Pero su familia sabe la verdad, o al menos parte de ella, porque en las noches de luna llena, Lucía hace algo que hiela la sangre de todos en la casa. Se sienta junto a la ventana de su habitación, mira hacia la oscuridad, y señala con el dedo hacia afuera, como si viera algo que nadie más puede ver. Entonces pronuncia un nombre, solo uno. Lo dice una y otra vez como un susurro, Leonel, y después rompe en llanto. Un llanto profundo, desgarrador, como si parte de ella, en algún lugar perdido de su mente, recordara lo que le hicieron, como si supiera que la persona que amó fue la misma que destruyó su vida. La gente de Catemaco que conoce la historia la cuenta como una advertencia. Dicen que cuando el amor se convierte en obsesión, cuando alguien intenta forzar el destino y despertar fuerzas que no debería tocar, el resultado nunca es felicidad, es una condena. Peor que cualquier final, peor que la separación, es una vida atrapada entre 2 mundos. Una mente prisionera de su propio infierno. Un castigo eterno para quien lo provocó y para quien lo sufrió. Y cuentan que en las noches sin luna, cuando la niebla sube desde la laguna de Catemaco, todavía se puede escuchar el sonido de una guitarra tocando a lo lejos, una melodía triste, desesperada, como si alguien estuviera tocando para alguien que ya no puede escuchar, como si el arrepentimiento tuviera su propia canción, y la canción nunca termina.